Para entender todo este embrollo judicial en torno a Trump, tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, estar aquí contigo esta noche. A ver, hoy le escuché en la radio y me saltó una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que exista apelación sobre un caso sobre el que todavía no existe un dictamen, no hay un dictamen? Y eso es lo que típicamente sucede. Todas las apelaciones que se conocen comúnmente son apelaciones que ocurren después de un veredicto, donde se pelean diferentes aspectos legales sobre la forma en la cual se celebró el juicio, problemas procesales y todo ese tipo de cuestión. Pero hay un área muy pequeña de la ley donde se permite una apelación antes de que se llegue a ese momento. Y particularmente en este caso ocurre porque hay una petición de inmunidad. El expresidente, en su caso federal, fue a unas mociones, la juez Chutkan le negó esa petición de inmunidad y por lo tanto le quita la defensa de inmunidad desde el punto de vista que no la puede argumentar. Además, si ella está de acuerdo con que tiene una inmunidad presidencial, se acaba el caso. Entonces no tiene que haber un juicio. Entonces cuando eso sucede y te niegan eso, es un punto donde tú le dicen interlocutory appeal. Puedes apelar, en este caso al Distrito de Columbia, para que las Cortes de Apelaciones determine si el fallo de la Corte Inferior es equivocado, porque es extremadamente trascendental para el proceso del juicio, para evitar ese juicio, que eso se determine de una forma apropiada. Además de haberlo sido considerado 3 miembros de un panel de ese circuito, tiene ahora la habilidad de que se presente este caso frente al panel completo para que se tome una determinación y obviamente podría proceder a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que se tome una determinación ya en base a la interpretación de varios casos, incluyendo el caso seminal, que es el caso de Nixon contra Fitzgerald, donde ya la Corte se pronunció hace unos años. A ver, lo que yo tengo a través de la noticia de qué ha ocurrido hoy y que me gustaría que usted interpretara es que dice que la Corte Federal de Apelaciones, ¿de dónde es la Corte Federal de Apelaciones? Del Distrito de Columbia. Ajá, o sea, ¿es Washington? D.C. D.C. Porque a veces yo veo que aquí se discute algo dentro de, por ejemplo, en la Florida van al 11º circuito. Ajá. No, esto es ya al máximo nivel en Washington, D.C. Todos los Estados Unidos están divididos en circuitos. Ajá. Y cada circuito responde a una corte de apelación. Y una corte de apelación puede ocuparse de varios distritos federales. Y por lo tanto hay muchas. En este caso, como el caso es allá, pues lo escucha la Corte del District of Columbia. Si fuera aquí, fuera el 11º circuito. Ok. ¿No? Porque no es por donde vive Trump, sino donde vivía, que era la Casa Blanca en el momento que estaba ocurriendo todo eso. Es donde radica la causa. Donde radica la causa, ¿no? Dice que la Corte Federal de Apelaciones, en este caso del Distrito de Columbia, de Washington, D.C., rechazó hoy la petición de inmunidad presidencial que ha hecho Donald Trump y que dijo, a los propósitos de este caso criminal, el expresidente Donald Trump se ha convertido en el ciudadano Donald Trump con las mismas defensas de cualquier acusado, dice el fallo de los 3 jueces. Y aquí es donde yo me enredo. O sea, si están discutiendo algo que sucedió cuando él era presidente, ¿por qué ahora dicen que ya no es presidente? Claro, la piedra angular de esa decisión es el caso que mencioné anteriormente de Nixon contra Fitzgerald. Okay, y el hecho de que existe, y el caso de que existe una inmunidad presidencial, cuando tú eres el presidente de los Estados Unidos, tienes una oficina constitucional donde tú como presidente de los Estados Unidos eres prácticamente el ejecutivo de los Estados Unidos. Y existe entonces, basado en esa separación de poderes y tu necesidad de poder tomar decisiones en el curso de tu función como presidente de los Estados Unidos, existen ciertas protecciones de inmunidad para que tú puedas tomar esas decisiones libremente y no tengas y no repercuta sobre ti la posibilidad de ser demandado por ese tipo de situación. Pero hay una diferencia en este caso donde se hablan de una inmunidad civil donde no puede ser demandado y una inmunidad absoluta donde no puede ser procesado por nada, incluyendo un caso criminal.
La Corte de Apelaciones, en este caso, avalando la decisión de la juez Chutkan, que es la Corte Inferior, ha decidido que tú, como presidente de los Estados Unidos, no puedes evadir un cargo criminal. No existe un absoluto en tu habilidad de poder reclamar ese tipo de inmunidad en lo que se refiere a un caso criminal. Y si nos transportamos entonces a la decisión de Nixon contra Fitzgerald, es un caso donde hubo una demanda civil contra Nixon y otras personas además también. En el ámbito de ese caso civil, la Corte se pronuncia de que tú tienes una inmunidad presidencial y por lo tanto no estás sujeto a ese tipo de acción. Pero la Corte para en términos de hablar acerca de una determinación absoluta de privilegio presidencial en lo que se refiere, por ejemplo, a un caso criminal. Y la Corte de Apelaciones de D.C., en su intercambio con el abogado, ofrece el ejemplo en el cual se basaron. El presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ordena al equipo SEAL 6 a que elimine a un contrincante que tenga o un opositor político. Entonces, en ese caso se está excediendo criminalmente a su función como presidente, como ejecutivo y miembro de esa parte ejecutiva de la separación de poderes. Y hasta ahí es donde se ha llegado. Nunca la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido que evaluar un caso como este, como ninguna corte ha tenido que evaluar un caso como este. Y por lo tanto yo considero que en la medida en que este caso vaya progresando, las posibilidades son altas de que eso se vaya a determinar en el nivel más alto de jurisprudencia norteamericana, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí es donde se van a pronunciar finalmente sobre esto. A ver, yo quiero aprovechar su presencia para entender un poco el sistema judicial norteamericano. Gran parte de nuestro público ha funcionado en el sistema napoleónico, ¿no?, que es distinto al que vivimos acá. Ahora lo que tiene que hacer Trump y su equipo es apelar y va a parar ya directo a la Corte Suprema. Ahora lo que el equipo de Trump va a hacer es va a pedir una reconsideración, un rehearing, a ese mismo nivel, frente al panel completo de jueces que forman parte de los jueces 9 del Distrito de Columbia. No estoy seguro exactamente cuántos son, pero son todos los jueces del circuito de Columbia y no solamente 3. Ah, claro, porque es verdad que yo he visto en el pasado que las distintas cortes de apelaciones o la corte pueden decidir casos por equipo sin estar todos presentes. Claro, se seleccionan típicamente 3. Ajá. Y esos 3 son los que escuchan cada caso. Pero cuando ese caso se termina y la decisión viene, se puede pedir que se reconsidere de nuevo frente al panel completo, en este caso del Distrito de Columbia. Después de que ocurre eso y dan una determinación, puede entonces este caso proceder a aplicar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema de los Estados Unidos acepte el caso en su discreción. Pienso que este es un caso único que, aunque no existen conflictos entre los circuitos, sí presenta un elemento muy importante, único en la jurisprudencia norteamericana y por lo tanto como presenta una pregunta fundamental, procesal, constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene jurisdicción. Ahora, todo esto debe costar mucho dinero, me imagino yo. Un ciudadano común y corriente está en capacidad de llevar hasta la Corte Suprema un caso. Eso es complicado porque hay que ver exactamente de qué se trata el caso, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos no acepta todos los casos. Las cortes de apelaciones sí los aceptan y en casos donde personas no tienen la habilidad financiera de poder llegar, pues entonces pueden llegar con ayuda de la Corte, ayuda financiera bajo ciertos parámetros que existen en la Corte Federal para lograr ese tipo de situación. Se llama el Criminal Justice Act. Y por lo tanto sí existe esa posibilidad. Pero claramente estamos hablando en un nivel diferente. No voy a decir que los abogados que trabajan bajo ese esquema son diferentes, pero obviamente tú cuando tienes plata puedes seleccionar tu equipo, puedes seleccionar la cantidad de abogados y la cantidad de personal que va a trabajar en tu caso. Y eso es fundamental. A ver, para ir en lo básico, todo ciudadano tiene derecho a una defensa adecuada. Por lo tanto, si tú no tienes dinero para un abogado privado, el Estado te otorga un abogado de oficio, ¿verdad? Es correcto. Pero ¿todo el mundo tiene derecho a una apelación?
O sea, si tú no tienes dinero para pagar un abogado, ¿también el Estado te paga un abogado de apelación a todos los niveles? Una vez que un juez en la Corte Federal y en la Corte Estatal, hablando solamente de la Corte Federal, una vez que el magistrado federal, basado en sus preguntas y en la información que tiene presente, nombra a los abogados defensores públicos o nombra un abogado fuera de esos defensores públicos que participa en el Criminal Justice Act, entonces ya si hay una apelación y es una apelación... ¿Sigue siendo el mismo equipo? No necesariamente, pero podría ser un abogado que tiene más experiencia en esas apelaciones, pero típicamente podría ser el mismo abogado. Qué bien. A ver, vamos a una pausa. Yo sé que ya usted lo explicó, pero yo quiero cuando regresemos a ver si yo entendí bien en este sentido. ¿Cuáles son los límites de la inmunidad presidencial? O sea, lo que yo entendí que usted está diciendo, y después me lo va a aclarar más, que hay una inmunidad para demandas civiles, pero no para demandas criminales. Cuando regresemos de la pausa, ¿qué puede hacer un presidente? ¿El presidente puede matar a alguien en la calle y no ir a un juicio? ¿Estamos hablando de eso? El abogado, el doctor Nelson Rodríguez Varela, nos lo va a aclarar un poquito más. Los conocimientos del doctor Nelson Rodríguez Varela, como su experiencia como abogado, su experiencia como fiscal, vuelvo a la pregunta básica que habíamos dejado colgada. ¿Qué es la inmunidad presidencial? ¿Qué puede y qué no puede hacer un presidente? Y usted nos estaba explicando un poco de este caso Fitzgerald versus Nixon, donde primero me gustaría empezar por ahí. ¿Quién fue Fitzgerald? ¿Qué fue este caso y por qué es tan importante? Fitzgerald era un contratista civil que trabajaba para la Fuerza Aérea. Y entonces, basado en ciertas declaraciones y ciertas representaciones que se hicieron durante una audiencia congresional donde el presidente Nixon también se pronunció independientemente de esa audiencia congresional, este señor Fitzgerald pierde su trabajo. Lo despiden. ¿Lo despidieron por hablar en contra de Nixon? No, lo despiden por lo que se le estaba alegando con respecto a su persona y acerca no tenía nada que ver con Watergate, era un caso de aviación, ¿no? Él había sido crítico acerca de los gastos innecesarios que se estaban llevando a cabo con respecto a un avión en particular, que ahora no me acuerdo cuál fue, y estaba hablando de una forma bastante negativa acerca de la Fuerza Aérea y los gastos que se estaban llevando a cabo y la forma en que se estaba conduciendo ese programa. Y entonces lo despiden. El servicio civil que estudia esa situación después establece que ha sido despedido de una forma indebida. Sí, además como represalia posiblemente. Exactamente, y entonces demanda. Entonces, demandan a Nixon. Demandan a Nixon, demandan creo que también a otras personas. No estoy tan seguro de eso porque me enfoco en el tema del presidente. Y entonces, cuando se pronuncia la Corte Suprema de los Estados Unidos, define cuál es el ámbito de esa inmunidad presidencial. Y establece que un presidente no puede ser demandado, no puede ser requerido a que pague gastos ni que pague ningún tipo de compensación en un caso civil. Pero ahí, Nixon versus Fitzgerald. O sea, determina que un presidente no puede ser demandado en la Corte Civil. Exacto. ¿Pero y en la criminal? Pero la Corte en Nixon contra Fitzgerald no llega a examinar el punto legal que tiene que ver con si un presidente en un caso criminal tampoco puede ser procesado. La indicia es que ellos no llegan a esa determinación específica. Aunque si te pones... Disculpe la pausa, porque como le digo, hay tanto de nuestro público que viene de otros países. La diferencia entre un caso civil y un criminal es que el civil no baja a la cárcel, sino que generalmente son compensaciones económicas. Exacto, en un caso civil tu libertad no está en riesgo. Ok, ¿y en el caso criminal? Y en el caso criminal sí. Okay. Pero la Corte en Nixon no llega al punto específico de decir que esa protección presidencial, esa inmunidad presidencial llega a un caso criminal. Por lo tanto, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos en este caso en el caso de ahora del presidente Trump. Nunca la Corte Suprema se ha pronunciado sobre si un presidente tiene inmunidad criminal. Nunca se ha presentado un caso como ese frente al Pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Y ahora sí? Por lo tanto, todavía está en las Cortes de Apelaciones. Pero si llega, que el potencial es extremadamente alto que llegue, si llega,
lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tener que decidir es si esa inmunidad presidencial que existe en el caso de Nixon contra Fitzgerald se extiende también a una inmunidad absoluta donde no pueda ser ni siquiera encausado por un caso criminal. Eso es lo que va a tener que decidir esa Corte. Todo es histórico en este caso. Pero es histórico totalmente, porque entonces, si le dan inmunidad criminal, puede el presidente asesinar a alguien y no ir a juicio. Y eso es lo que habló uno de los jueces en su intercambio con uno de los abogados en el pleno de la apelación, los argumentos orales frente a la Corte de Apelaciones del District of Columbia. Si el presidente de los Estados Unidos ordena al equipo de SEAL Team 6 que mate a un contrincante político y lo hacen, entonces si el presidente está protegido por eso. Y esa fue la pregunta donde hubo ese intercambio, donde la Corte de Apelaciones no estaba convencido de que debería de extender esa inmunidad absoluta presidencial a casos criminales. Le pongo una zancadilla a ese análisis. Y perdona que te diga esto, pero estos son temas altamente técnicos. Una apelación donde la orden tiene 57 páginas. Estamos simplificando un poco para entenderlo. Para entenderlo. Usted dice, o sea, el presidente no puede ordenar el asesinato de su candidato contrincante o de un opositor. Pero y en el caso de Obama, que ordena, de alguna manera, él era el comandante en jefe, la muerte de Osama Bin Laden. Bueno, la muerte de Osama Bin Laden, una persona que ha sido categorizado como terrorista internacional, que causó la muerte de tantas personas siendo el individuo que planeó y ejecutó los ataques del 11 de septiembre, se convierte en un enemigo de los Estados Unidos. Entonces el presidente de los Estados Unidos tiene que actuar en contra de esas amenazas que impactan seriamente la seguridad nacional. Entonces eso se puede considerar que es dentro de las funciones presidenciales como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si Osama Bin Laden hubiese estado en territorio americano, ¿lo podía hacer? Estamos entrando en otra cosa, pero yo me imagino que hubiera sido arrestado, por lo menos. Le hubiera podido decir, ¿por qué no lo arrestaste? Bueno, yo creo que eso es completamente diferente a lo que estamos... Es la discusión sobre Guantánamo, por ejemplo. Claro, pero estamos hablando de una cosa completamente diferente. Por ejemplo, no puedes bajo circunstancias de política y de postura de cuál va a ser tu posición como el líder del Ejecutivo, que estén entonces torturando a personas que están en custodia en Guantánamo y tú vayas a ser responsable al presidente de los Estados Unidos por eso. Porque estás hablando de la guerra contra el terror, la guerra contra los terroristas, estás hablando de todo lo que sucede después del 9/11. Y por lo tanto eso se analiza dentro de un esquema diferente porque de nuevo hay una diferencia entre la forma en que tú actúas delictivamente y claramente nada de esto tiene que ver con los méritos del caso. Muy posiblemente el caso, si continúa, habrá un juicio y se determinarán los méritos. Pero desde el punto de vista legal, tú tienes que tener en cuenta que estas decisiones que se están tomando ahora tienen que ver con determinaciones que al final podrían causar que no hubiese un juicio y que el caso quedara totalmente desestimado. Regresando al tema de qué es lo que un presidente puede hacer, cuando esto se analiza desde el punto de vista de comandante en jefe, donde tú tienes la obligación de actuar, como ahora mismo se ordenaron ataques en Yemen. Eso, aunque cause muertes, no es que tú puedas ahora demandar al presidente por esos ataques, porque esos ataques se llevaron al cabo dentro de la función del presidente, como presidente de los Estados Unidos. Y eso es algo que es un punto angular importante para la determinación de la Corte. Si algo cae dentro de esas acciones donde el presidente está actuando dentro de lo que es su trabajo, pues entonces tiene un margen alto de error. Pero si hablas acerca de algo que se está estableciendo que sucedió fuera de lo que debían de haber sido las acciones presidenciales, entonces otra ruta va a tomar. La pregunta clave va a ser, ausente una determinación donde la Corte Suprema extienda esas protecciones ¿hasta dónde llega? Y el caso vaya a juicio, si va a haber un veredicto de culpabilidad o si van a encontrar al presidente inocente de los cargos o no culpable de los cargos. Y la otra pregunta no es ¿hasta dónde llega la inmunidad presidencial? Bueno, eso es lo que tiene que determinar la Corte Suprema. Si llega el caso a la Corte Suprema, el punto clave va a ser hasta dónde van a extender esa inmunidad, si van a crear una inmunidad absoluta, pero las consideraciones van a ser lo que hemos estado hablando hasta Volviendo a lo básico, si nadie debe estar por encima de la ley, ¿cuál es la idea de la inmunidad? Que no le hagan al presidente imposible gobernar con demanda y demanda y demanda y más demanda, porque lo hacen no funcionable, ¿no? Claro, y que él sea personalmente responsable
por lo que suceda basado en sus acciones dentro del desempeño de su labor como presidente. Por ejemplo, para ilustrar nada más, los policías gozan de cierta inmunidad personal por las acciones que toman. Y las razones son muchas, pero la principal es que tú no puedes tener un policía en la calle, y están tratando de abolir eso en muchos lugares, muy peligroso, porque entonces coartas la decisión de un policía en un momento fluido, donde hay que tomar una decisión rápida, con muy poca información, y lo vas a hacer responsable si se equivoca. Entonces tú, creando estos niveles de inmunidad, estás propiciando una situación donde personas que toman decisiones importantes en ese contexto de alta presión lo puedan hacer libremente sin miedo a que le vayan encima. Tenemos hacer más programas sobre, que parece que no, pero sobre la inmunidad parlamentaria, que en América Latina es muy popular y que aquí en los Estados Unidos, me da la impresión, voy a revisar, voy a estudiar. Y yo también. No, si existe o no existe. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.